palabras. Soy Isabel Peñalosa, de la Asociación Española de Fundaciones. Lo primero que quería era daros la bienvenida a todos a este webinar y en nombre de la Asociación Española de Fundaciones y también de la propia Escuela de Práctica Jurídica, y sobre todo agradecer a Jorge García Andrade y Adolfo Menéndez que estén aquí hoy con nosotros. Adolfo Menéndez es nuestro secretario, es abogado del Estado en excedencia, es secretario de la Fundación Princesa de Asturias y un gran conocedor del derecho de fundaciones, y va a actuar hoy de moderador de Jorge García Andrade, a quien tengo que agradecer especialmente que esté hoy aquí para compartir pues, sus ideas, sus reflexiones sobre un tema que, bueno, pues que nos ocupa y nos preocupa, o más bien nos ocupa más que preocupar, al sector fundacional desde hace tiempo, y es bueno, pues la institución del protectorado, esencial en el derecho de fundaciones. También agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica la organización del webinar y deciros que este webinar forma parte de las actividades de continuidad o de una serie de seminarios que celebraremos alrededor del Diploma de Alta Especialización en Derecho de Fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, en el que tanto Jorge como Adolfo participan y cuya segunda edición se celebrará entre febrero y mayo de 2021. La primera edición fue el año pasado y la verdad es que tuvo bastante buena acogida y, bueno, pues estamos bastante satisfechos. Cuestiones prácticas de la sesión, no podemos daros la palabra, pero sí está el chat que os animamos a utilizar. Después de la intervención de Jorge, yo iré trasladando tanto a Jorge como a Adolfo las preguntas que se hayan ido produciendo. Ellos irán, bueno, pues respondiendo y aclarando, y si fuera necesaria una segunda aclaración, bueno, pues podéis hacerlo o solicitarlo también a través del chat. Vamos a empezar, bueno, ha empezado a grabarse ya la sesión, creo que os habrá saltado el aviso, pero bueno, os lo indicamos también, la sesión se graba y estará disponible en unos días en la web de la Escuela de Práctica Jurídica. Y sin más, cedo la palabra a Adolfo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Isabel, y yo reitero la bienvenida y la gratitud a todos, y en especial a Jorge, y solo tendría que hacer dos cosas. Primero, introducir brevemente a Jorge, que entre nosotros requiere poca introducción. Es buen amigo y conocedor del sector, pero por darle un perfil alrededor del tema que nos ocupa, pues es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá. Él empezó profesionalmente en el mundo de las fundaciones como director técnico de la Confederación Española de Fundaciones, es letrado del Banco de España y ha tenido, bueno, un dilatado currículum que, en lo que nos interesa a nosotros, ha dado lugar a numerosas publicaciones sobre temas de fundaciones, y además forma parte del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones, de manera que es un ponente más que cualificado para el tema que nos ocupa. Y en segundo lugar, muy brevemente, desde el punto de vista de la propia asociación, qué es lo que a nosotros nos preocupa u ocupa, como decía Isabel, en relación con el protectorado y con el régimen general regulatorio de las fundaciones. Bueno, básicamente, como todos sabéis y compartís, las fundaciones son pues la sociedad civil en marcha, son personas ayudando a personas, ¿vale? Y por lo tanto, el que la regulación funcione, pues es bueno, y es bueno para nosotros porque nos permite concentrarnos, si funciona bien, más en la actuación que corresponda a cada una de las fundaciones en función de su objeto, que en la parte burocrática, que iría más fluida, digamos, ¿no? En segundo lugar, la regulación española en esta materia pues es antigua. Digo antigua en términos muy relativos, porque es de hace unos 10 años más o menos. En esos 10 años tenemos la legislación, la ley básica, y ha habido, desde el punto de vista administrativo, la separación o la reordenación del protectorado, con un único protectorado, antes sabéis que había varios, y del registro, que son órbitas competenciales desde el punto de vista administrativo distintos. Cultura y justicia, etcétera, con las implicaciones de funcionamiento, etcétera, que eso lleva aparejadas. Nosotros siempre hemos defendido desde la Asociación Española de Fundaciones que era importante que desde ese punto de vista administrativo el protectorado tuviera rango en primer lugar y medios en segundo lugar, porque es muy frecuente que le pidamos a la administración
muchas cosas y si no le damos los medios, pues es difícil que nos dé una respuesta coherente, ¿no? Por otra parte, hay también una voluntad que es común en el propio protectorado de ir haciendo las mejoras necesarias en este sentido, como lo demuestra que recientemente se ha convocado una audiencia pública, entre comillas, en relación con algunos temas de modificación por orden ministerial, etcétera, en que nosotros también queremos participar y queremos tener nuestro criterio, ¿no? En definitiva, se trata de que todo cambia porque la vida se mueve, como decían los griegos, o uno de los griegos, panta rey, todo pasa, no nos bañamos en el mismo agua del mismo río en dos ocasiones nunca, y seguramente es necesario revisitar, como se dice ahora, esa regulación para ver sencillamente qué funciona y conservarlo y mejorarlo y qué no funciona y cambiarlo. Esa sería nuestra preocupación en este momento. Y para ayudarnos a formar opinión nuestra, a tener nuestro propio criterio, pues la sesión de hoy, entre otras cosas, nos parece utilísima. Y sin más trámite, le doy la palabra a Jorge y podéis ir, como ha dicho Isabel, introduciendo en el chat al hilo del debate las preguntas, que luego irá Jorge contestando en la medida de lo posible o de lo que sepamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo, Isabel, y sobre todo a todos los asistentes a esta reunión. Querría aclarar cuál es el objeto. Yo creo que lo ha delimitado bien Adolfo Méndez, pero me gustaría concretar el título. Yo creo que es revelador, ¿no? Fundaciones y supervisión administrativa, repensar el modelo de protectorado. O sea, perdón si aparto la mirada de la pantalla, pero lo tengo en otra pantalla las notas que me he preparado, así que de vez en cuando tendré que desviarla, ¿no? Para que se sepa por qué es. No pretendo hacer un análisis jurídico sobre el régimen aplicable al protectorado, sino que la idea, como ha expresado Adolfo hace un momento, es compartir en un círculo más amplio del que solemos hacer una serie de reflexiones a las que llevamos dando vueltas mucho tiempo. Debo decir que la Asociación de Fundaciones me pidió que las pusiera por escrito hace ya mucho tiempo y con mucho retraso. Finalmente lo he acometido y, de hecho, estas ideas saldrán publicadas en el próximo número del Anuario de Fundaciones en un artículo que precisamente se llama Repensando el derecho de fundaciones hacia un derecho del altruismo. Entonces, lo que traemos hoy aquí es una parte de estas reflexiones. Quiero subrayar todo esto porque no son propuestas de la Asociación Española de Fundaciones, que no necesariamente las comparte. Insisto, no es un régimen jurídico, sino que se trata de darle vueltas a la figura del protectorado, ver sobre todo aquellos aspectos, no subrayaré tanto lo que funciona, porque la idea básica es que debe seguir existiendo un protectorado, es necesario en este sector, etcétera, sino aquellos aspectos en los que se podría mejorar, dónde podríamos contribuir para lograr un régimen jurídico en el que nos sintamos más cómodos, que respondan mejor a las expectativas de la sociedad, etcétera. Y desde este punto de vista, sí querría aclarar un poco cómo ha estructurado esta serie de ideas. El centro el eje de este seminario organizado por la Escuela de Práctica Jurídica es la figura de la institución del protectorado. Pero como voy a intentar compartir algunas reflexiones sobre cierta transformación que a mi juicio debería producirse, sí quiero aclarar que esto, o sea, que no se interprete en ningún momento como que yo considero que se ejerza mal la función de protectorado, etcétera, sino que yo creo que es que se debe dar una vuelta al derecho de fundaciones en su conjunto. Y si cambia en algunos aspectos la concepción de las fundaciones, lógicamente debe cambiar
la de la administración que las está supervisando, que las está controlando. Pero como este seminario no tiene por objeto todo el derecho de fundaciones, a lo mejor en otra ocasión nos podemos detener en otros aspectos, sino solo la figura del protectorado, me voy a centrar en él, pero muchos de los cambios o de las reflexiones que voy a hacer toman como partida una concepción algo distinta de la que tenemos ahora sobre el derecho que regula las fundaciones. Entonces, descendiendo a lo más concreto, me voy a ocupar fundamentalmente de dos aspectos que yo creo que claramente diferenciados. Uno, sobre cuál es la justificación actual de la figura del protectorado en la sociedad contemporánea. Yo creo que debe cambiar algo, en mi opinión, porque debe cambiar, como he indicado antes, la concepción de las fundaciones. Esto supondría, a mi juicio, una transformación mayor. No sería un cambio en la normativa de las fundaciones, ni en la estatal, ni en las autonómicas, de puro detalle, sino que habría que introducir, a mi juicio, algunas modificaciones de calado. Así, por intentar ser muy pragmático, por si esto no se aceptara, que yo lo entendería, también en la segunda parte voy a intentar detenerme en algunas técnicas que yo creo que podrían contemplarse para la figura del protectorado, tanto para dotarlo de más eficacia como más flexibilidad en su relación con las fundaciones y rodearlo de algunas garantías mayores que no requerirían una transformación tan profunda del derecho de fundaciones. Pero ya que la Asociación Española de Fundaciones y la Escuela de Práctica Jurídica me dan la oportunidad, pues yo voy a soltar todas mis ideas, empezando por aquellas que suponen una transformación un poco mayor. Así que entro directamente en ellas. ¿Cuál es, para entender el papel del protectorado y hacia dónde yo creo que debería ir, cuál es la justificación actual del protectorado? O mejor dicho, primero, ¿cuál ha sido tradicionalmente la justificación del protectorado? Y si esta, como señalaba antes Adolfo Menéndez, sigue persistiendo estas mismas causas, estos mismos motivos, o han surgido otros nuevos, otros focos de interés a los que debería atender. Y tradicionalmente, aunque no se explicite en las normas, los protectorados se han ocupado de las fundaciones, lo primero porque persiguen fines de interés general. Y aunque se reconozca a la sociedad la iniciativa para llevarlo a cabo, etcétera, el interés general no es indiferente para las administraciones públicas. Y esto ocurre en prácticamente todos los ordenamientos. En algunos, en cuanto surge el interés general, son especialmente incisivos, interventores, no tanto como en el derecho español, y me viene a la cabeza el derecho francés. Segundo, porque estamos en presencia de unas personas jurídicas, de unas organizaciones que carecen de propietarios, de titulares, esto es, se crea la institución, se pone en funcionamiento y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en las asociaciones, en las sociedades mercantiles, etcétera, no hay unos accionistas, no hay unos socios que velen por el propio interés de la organización, así que hace falta siempre se ha considerado, tanto en el derecho español como en otros ordenamientos, que hace falta una voluntad externa, una cierta tutela, el papel que desempeñaría, digamos, pues una junta de accionistas, una junta de socios. Falta un propietario que vele por el buen fin, que tome las decisiones últimas de la organización, etcétera. Por otra parte, las fundaciones, por lo general, gestionan un patrimonio, más que las fundaciones, quienes las dirigen, los patronos, quienes están encargados de su administración, de su gobierno, están gestionando unos fondos normalmente ajenos, que pertenecen formalmente a la fundación, pero que los ha otorgado un fundador o una serie de donantes, etcétera, y no solo son ajenos, sino que además los administran en favor de terceras personas. Luego, vemos que aquí empiezan a concurrir una serie de circunstancias y luego existe una última que es la voluntad del fundador. Siempre se ha alentado la constitución de fundaciones y una de las formas de asegurarlo, o de incentivar esta creación de fundaciones es otorgar ciertas garantías de que la voluntad del fundador se seguirá cumpliendo una vez que desaparezca etcétera. Y en esencia estas han sido las justificaciones del protectorado. Muchas de ellas, yo diría que todas,
se mantienen actualmente, aunque con algunos matices. Y me quiero referir a 3 aspectos concretos. El patrimonio de las fundaciones, la importancia del patrimonio, yo creo que se ha relativizado, y luego desarrollaré un poco esta idea, y han surgido 2 focos nuevos de interés en la sociedad contemporánea, como son los beneficiarios y los donantes, benefactores distintos del fundador, a los que creo que no se puede seguir desatendiendo. Luego, estos van a ser, sobre todo estos 2 últimos, benefactores y beneficiarios y benefactores, los 2 puntos principales de interés a los que atenderé en estas reflexiones. Entonces, de acuerdo con la concepción que hemos recibido sobre las fundaciones, su régimen jurídico, etcétera, se advierte, haciendo una lectura de tanto de la ley estatal como de las distintas leyes autonómicas, una gran preocupación por preservar el patrimonio de las fundaciones, es una forma de que subsistan y puedan seguir desarrollando su actividad, por preservar la voluntad del fundador, garantizarse el cumplimiento, su respeto, y luego la figura del protectorado está organizada en torno a 2 presencias subjetivas muy importantes, coherente con lo anterior. El propio fundador, en el momento de constituir la fundación, y luego a través de su voluntad, una vez que ha desaparecido, luego el fundador y la propia fundación. Yo lo que voy a plantear es que el protectorado, en general el derecho de fundaciones, se tiene que abrir a otros sujetos muy relevantes, como son los beneficiarios y los benefactores. Y todo esto está estrechamente relacionado entre sí. Empecemos por la cuestión del patrimonio. Es más o menos conocido, no hará falta que me detenga en ello, que a partir de 1994, tanto por la ley que se dictó entonces, la ley 3094 de fundaciones, como por la interpretación que se hizo, el caso es que se permitió en España que se constituyeran fundaciones sin apenas patrimonio, esto es, con un patrimonio muy pequeño, que claramente no tenía la cuantía suficiente como para que la fundación desarrollase por sí sola actividades. No entraré en analizar ahora si esto ha sido conveniente o no. Lo cierto es que esto ha transformado por completo el panorama de las fundaciones en España en estos 26 años que han transcurrido. Y hoy una gran parte, pero una enorme parte de las fundaciones no cuenta con un patrimonio que les permita subsistir de acuerdo con la concepción más tradicional y la que se sigue, por ejemplo, todavía en Francia, de una fundación suficientemente dotada que o bien va utilizando el patrimonio que se le ha dotado o vive de sus rentas. Esto ha dado lugar a fundaciones que tienen que buscarse, y supongo que entre los asistentes habrá muchos, tienen que buscarse otras fuentes de recursos para poder subsistir, sea desarrollando actividades económicas, concurriendo a las convocatorias de subvenciones o pidiendo ayuda del público en general, de la sociedad, a través de benefactores, donaciones, fundaciones, etcétera. Esto ha transformado por completo el panorama de las fundaciones sin que se haya transformado, a mi juicio, suficientemente el derecho que las regula. Digo que lo ha transformado porque uno de los elementos esenciales en el papel del protectorado y del derecho de fundaciones en general era la importancia de preservar la voluntad del fundador. Pero el respeto a la voluntad del fundador se basaba en el desprendimiento generoso, podía ser en vida o por testamentariamente, que hacía una persona, y como digo, para alentar y otorgar cierta seguridad de que serían respetadas sus disposiciones. Pero una vez que se crean fundaciones sin apenas patrimonio, con un patrimonio escasamente relevante, yo creo que desaparece por completo la justificación que ha existido para preservar esta voluntad del fundador. No deja de ser una semilla con la que ponerse en marcha la organización. Y si desaparece esta necesidad de preservar la voluntad del fundador, entonces yo creo que el régimen un tanto estricto, rígido de derecho de fundaciones que existe en cuanto a autorizaciones para modificar los estatutos, fusionar, etcétera, eso está concebido para fundaciones en las que siempre es necesario preservar la voluntad del fundador, pero encontramos muchas en las que no hay patrimonio y no hay un patrimonio otorgado por un fundador y no hay esta necesidad, a mi juicio,
de respetarlo y podrían actuar con mucha más flexibilidad. Y en consecuencia también lo podría hacer el protectorado. Creo que se ha perdido una gran parte de la justificación tanto en todo el régimen de control, autorizaciones, etcétera, como en el papel que desempeña el protectorado a este respecto. No quiero decir que sea irrelevante el respeto a la voluntad del fundador, muy al contrario, cuando se constituyen fundaciones con una importante aportación, creo que es muy, muy importante, de hecho, reforzar un tanto el respeto a su voluntad, precisamente para alentar la constitución de estas organizaciones. Pero seguramente habría que diferenciar, según que estemos en presencia de una fundación patrimonial o de otra que no lo es. Bueno, cuando digo patrimonial me refiero a que se haya constituido con un acto de desprendimiento de activos relevante, no que luego la fundación, por su actividad económica o por las donaciones o subvenciones por subvenciones difícilmente, pero las donaciones que haya conseguido, haya sido capaz de reunir un patrimonio, ¿no? Se trata de que vota con una aportación relevante por parte del fundador. Y esto yo creo que se debería trasladar a la figura del protectorado. Pero lo dejo ahora aquí indicado, pero ya vemos que ha habido un primer elemento de transformación en el censo de fundaciones, en la realidad que vivimos, que yo creo que no se ha trasladado del todo al derecho que las regula, del concepto más tradicional de fundación como un gran patrimonio del que puede vivir la organización. Decía que los otros dos elementos que a mi juicio han cambiado mucho es el surgimiento de la figura de los benefactores, ahora me detendré un poco en qué entiendo por ellos, y de los beneficiarios. De los benefactores, si la fundación se puede constituir sin un patrimonio relevante, si cada vez es más frecuente que las fundaciones acudan a donaciones privadas de particulares, pequeñas aportaciones que pueden ser anuales, cuestaciones públicas, téngase en cuenta la importancia que han adquirido actualmente las cuestaciones que se hacen a través de medios de comunicación, de programas de todo tipo, no solo estatales, hay autonómicos, hay una forma a través de las redes sociales, es muy fácil llegar ahora a muchas más personas y más lejanas que en el pasado. Las cuestaciones siempre han sido siempre, pero ahora se puede llegar mucho más lejos, no se ciñen solo a la localidad en la que actúa la organización. Y hoy en día muchas fundaciones, no solo fundaciones, pero muchas, en nuestro caso son las fundaciones, muchas de ellas apelan al público para el sostenimiento de sus actividades y yo creo que es algo muy elogioso y que se debe alentar. Pero claro, esto cambia por completo el panorama yo creo que del derecho de fundaciones y cuál debería ser el papel de los protectorados. Porque es muy importante que las instituciones públicas, en este caso los protectorados, coadyuven, contribuyan a garantizar la reputación, el prestigio, que den seguridad a los donantes sobre el destino que se está haciendo de sus fondos, etcétera. Fíjense que en la actual regulación se atiende más al final cuando la fundación se gasta el dinero y no tanto a la fase inicial de cuando lo recauda. Leo entre las funciones del protectorado, dice así la ley de fundaciones, que corresponderá a verificar si los recursos han sido debidamente, dice así, aplicados a los fines fundacionales. Esto es importantísimo, creo que se debe preservar esta función de los protectorados, pero tan importante como atender a esta última fase, cómo se gastan, lo es atender a la fase previa, cómo se obtienen. Esto es, qué información se está dando a los donantes, se está haciendo suficientemente transparente. Creo que hace falta una tutela de que no se vea defraudada esta confianza, que en ocasiones estamos hablando no de una fundación individualmente considerada, sino en su conjunto, estamos hablando de aportaciones de millones y millones de personas todos los años. Entonces, creo que es un colectivo que no está presente claramente en la ley de fundaciones. En consecuencia, aunque el protectorado sí que lo tenga presente a la hora de cuidar sobre cómo se destinan los fondos, etcétera, creo que debe ser otra de las presencias subjetivas, si se quiere, otro de los focos a los que debería dirigir su atención.
Luego, creo que además de proteger la voluntad del fundador, el preservar el patrimonio de la fundación, etcétera, debería ser un fin, uno de los cometidos de los protectorados actuales, de la supervisión administrativa que se lleva a cabo sobre las fundaciones, la tutela de la posición jurídica de estos benefactores. Ellos, cuando estamos hablando de millones de personas, no van a tener la capacidad de ir haciendo comprobaciones como puede hacer una administración que subvenciona, que puede pedir justificantes, es preciso luego rendirle cuentas, etcétera. En el caso de los donantes anónimos, si se quiere, pequeños donantes, esto no es posible. Y este papel creo que debe corresponder a las administraciones públicas y en concreto a los protectorados. Por último, en lo que se refiere a este planteamiento más general sobre el papel de los protectorados, creo que el derecho de fundaciones ha desatendido tradicionalmente a los beneficiarios, a los destinatarios últimos de las actividades de las fundaciones. Es verdad que se citan en la ley, pero si se fijan, si hacen una lectura completa de la ley de fundaciones, verán que la protección que se hace de los beneficiarios es más bien indirecta, abstracta. Esto es, se entiende que si la fundación preserva su patrimonio, si se cuida, lo administra bien, si persigue, se dice fines de interés general, se presta mucha atención a los fines de interés general, que al final es una abstracción, porque ¿esto en qué se concreta? Normalmente en personas individualizadas que reciben la atención de las fundaciones. Como digo, hay una regulación más bien indirecta y abstracta de los beneficiarios. Y cuando se ocupa de ellos, normalmente lo es en términos muy genéricos y a la hora de establecer reglas para su selección. Por ejemplo, se dispone que este es uno de los requisitos que deben cumplir los estatutos, la determinación de los beneficiarios, que se les proporcione información suficiente y que además la fundación actúe siguiendo criterios de imparcialidad y no discriminación. Pero lo cierto es que los beneficiarios son los destinatarios últimos de las fundaciones y se echan muy en falta en la regulación de las fundaciones. Piensen en la transformación que se ha producido en la sociedad contemporánea. Yo creo que el papel tan pasivo que les otorga la ley de fundaciones a los beneficiarios es difícil seguir sosteniéndolo. Eso sí, es muy importante diferenciar a los beneficiarios de otras personas que se relacionan con otras organizaciones en el tráfico jurídico. Estoy pensando, es completamente distinto su papel del de clientes, un cliente que está pagando por sus servicios, que puede que se dé esa coincidencia con los beneficiarios, pero vamos a pensar en una fundación que realiza de forma gratuita sus actividades, esto es, que sus destinatarios no son también clientes. El papel del beneficiario es muy distinto al del consumidor o el usuario, es distinto al del ciudadano, que se relaciona con la administración, pero también es distinto al de un donatario. Esto es, cuando una persona, un particular, desinteresadamente quiere hacer una donación a un tercero. En este caso, está presidido por unos criterios de graciabilidad, de liberalidad y de hecho, lo que se espera de quien la recibe, del donatario, es gratitud. En el caso de las fundaciones estamos en un caso que cambia el criterio, a mi juicio. La fundación está obligada, una vez que se instituye, se puede crear o no la fundación, pero una vez que se instituye, la fundación está obligada a desarrollar este tipo de actividades y que beneficien a unas determinadas colectividades de personas. Luego, hay que repensar cuál es la posición en la que deben quedar los beneficiarios en las leyes. Por supuesto, esto no quiere decir que cualquier beneficiario pueda reclamar de las fundaciones el otorgamiento de una subvención, una matrícula o una plaza en el hospital, en la residencia que esté gestionando, etcétera. Pero entre no reconocer absolutamente nada y reconocerles un derecho, hay un margen muy amplio en el que yo creo que la regulación de las fundaciones debería avanzar, debería ir explorando. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de los beneficiarios potenciales de los actuales. Esto es, los potenciales piensen en una fundación que tradicionalmente ha estado convocando
unas becas o unas ayudas para un determinado municipio, para una localidad pequeña, y el patronato de la fundación decide imprimir un giro copernicano, la transforma por completo. En la sociedad actual es admisible que todo esto se pueda hacer sin consultar ni siquiera a los beneficiarios, sin que estos tengan una oportunidad de hacerse oír o no. A mí me resulta difícil admitirlo. Esto respecto a los potenciales. Y no quiero decir con esto que se les deba reconocer como una especie de potestad de veto o algo por el estilo, una capacidad de veto, sino simplemente que creo que es necesario articular vías y cauces de participación de los beneficiarios. Sobre todo, estamos hablando ahora de beneficiarios potenciales, pero piensen beneficiarios de una fundación que ya han sido seleccionados, que una fundación ha asumido un compromiso de becar, etcétera, de becarlos, y ¿puede esta fundación de nuevo imprimir un giro a su actividad y suprimir una línea de ayudas que ya tenía comprometidas? La ley no dice nada de cómo, de qué tutela se debe dispensar a estos beneficiarios, si podrían oponerse, si pueden buscar la tutela del protectorado. Aquí es donde, como decía al principio, creo que se debe repensar el derecho de fundaciones, fundamentalmente en estas tres parcelas que he señalado, el papel, la voluntad del fundador cuando se crean fundaciones sin una importante aportación, el papel de los benefactores, sobre todo cuando hablamos de benefactores en masa, de pequeñas aportaciones, y el papel de los beneficiarios, tanto de los potenciales como de los actuales. Y si no se deberían habilitar cauces para que puedan formular su posición, su punto de vista, primero creo que debería ser ante la propia fundación, si estas son desatendidas, que el protectorado esté atento a ellos, etcétera. Y fíjense que no se trata tanto, que sería importante establecer algunas reglas concretas, sino también de contar con unos criterios que pueden servir como pauta interpretativa para algunas de las decisiones que deben adoptar los protectorados. Por ejemplo, si se permite la enajenación de unos determinados bienes muy relevantes para la fundación, yo creo que no se debería atender solo, a lo mejor lo hacen los protectorados ahora, pero las leyes no lo contemplan así. No se debería atender tanto a la preservación del patrimonio, que ha sido la preocupación tradicional, y por supuesto no se debe hacer un mal uso del patrimonio, pero también creo que se debe poner en contexto de cuál es la función que está desempeñando este activo, esta determinada línea de actividad que quiere suprimir una fundación respecto de los beneficiarios. ¿Qué perjuicio va a causar a los beneficiarios? Porque esto es en lo que se justifican las fundaciones. En fin, yo creo que contamos con un derecho de fundaciones y, en consecuencia, se le encomienda a los protectorados una tutela que no se ha adaptado del todo a las transformaciones muy profundas que se han producido en la sociedad española y también en el ámbito de las fundaciones. Yo creo que debe abrirse que sus focos de atención no deberían ser únicamente, en cuanto a lo que se refiere a sujetos, al fundador y a las fundaciones, sino ampliarse al conjunto de beneficiarios, aquellos que no tienen, cuya aportación no es tan relevante como condicionar los estatutos para instituir la fundación, etcétera, pero que son los que poco a poco, granito a granito, contribuyen al sostenimiento de las fundaciones y también respecto de los beneficiarios. Decía que primero me quería ocupar de unas líneas de reforma en las que a mi juicio debería avanzar el derecho de fundaciones. Pero más allá de ellas, también creo que incluso si se mantiene el actual planteamiento de la normativa sobre fundaciones, también se pueden actualizar algo los instrumentos con los que cuenta el protectorado y también rodearlo de algunas garantías adicionales para las fundaciones. Lo que a continuación voy a enumerar una serie de aspectos en los que yo creo que con los que quizás se mejoraría el régimen jurídico de las fundaciones, pero sobre todo luego casi como propuestas para que puedan dar pie quizás a un debate, un turno de intervenciones posteriormente, etcétera. Hay una idea que se ha intentado trasladar al título de la ponencia,
que vuelve a él, fundaciones y supervisión administrativa. Repensar el modelo de protectorado. La idea es esta de la supervisión administrativa. El protectorado ha estado ejerciendo este tipo de control desde el siglo XIX, no estamos inventando nada nuevo, pero sí es cierto que en otros ámbitos de la vida administrativa y del derecho se ha extendido, en las últimas décadas sobre todo, se ha extendido mucho la supervisión y ya ha quedado esta categoría como este control continuado que ejerce la administración pública en determinados sectores con especial relevancia para la sociedad, para los intereses generales. Y claramente esto ocurre en el ámbito de la banca, de los seguros, del mercado de valores, energía nuclear, telecomunicaciones, otros suministros energéticos. Y me refiero a ello porque, aunque responden a finalidades muy distintas, de telecomunicaciones y energía nuclear no tiene nada que ver, como banca, aunque respondan a finalidades y a necesidades muy distintas, lo cierto es que estos supervisores que se han ido perfilando en los últimos años comparten en general una serie de técnicas administrativas para ejercer su función de control. Y estas, a medida que va avanzando el tiempo, se van perfeccionando y se las copian unos a otros. Bueno, cuando digo unos a otros, las regulaciones sectoriales de cada uno de ellos suele emular aquellas técnicas que se han revelado más exitosas, más eficaces, y también en el derecho comparado. Y yo no he visto, o sea, yo creo que el protectorado, a lo mejor porque no actúa en sectores con esta relevancia económica, ha quedado un poco descolgado de esta actualización de sus instrumentos, de las herramientas jurídicas con las que cuenta. Y yo creo que algunas de ellas son trasladables al funcionamiento de los protectorados. No todas las propuestas que voy a hacer están tomadas de otros supervisores, pero algunas sí, y hay otras que yo creo que sería desproporcionado trasladar al ámbito de las fundaciones. Una de ellas, y empiezo por quizás las garantías con las que a mi juicio se debería rodear la figura del protectorado, adicionalmente, ¿no? Incrementar las garantías con las que actualmente cuenta. Una de ellas tiene que ver con la propia estructura de decisión del protectorado. Antes de que me detengan ellas, déjeme que haga una reflexión previa. En la práctica actual, los protectorados tienen que tomar muchas decisiones, adoptar criterios interpretativos de muchas cuestiones que no están resueltas en las leyes. Y además, son tan distintas las fundaciones que tienen que controlar, tanto por la naturaleza de sus actividades, por su patrimonio, por la orientación que le quieren dar por las fuentes de financiación, la orientación que le quieren dar los distintos patronatos, etcétera, que es difícil hacer un traje a medida para todas, que es difícil que un uniforme sirva, un solo traje, un solo molde sirva para las fundaciones. Estas casi necesitarían en gran parte un cierto traje a medida. Entonces, algunas de las propuestas que voy a hacer son precisamente para que se pueda llevar un control que no resulte tan rígido, tan encorsetado para las fundaciones, pero que siga siendo eficaz para los protectorados. Con esto lo que quiero subrayar es que los protectorados deben tener un cierto de flexibilidad a la hora de ejercer su control y esto supone un cierto margen de decisión. Y yo creo que cuando existen estos márgenes de decisión, es mejor que las decisiones últimas no las adopte una sola persona, un titular del protectorado, sino que haya un órgano colegiado que tome estas decisiones. Sé que complica un poco el funcionamiento y es un poco más caro en la estructura de los protectorados, pero yo creo que sería preferible dentro de la administración y sin crear, no estoy proponiendo la creación de una agencia independiente que se ha discutido en otras ocasiones, etcétera, en un organismo, sino dentro de la administración yo creo que sería preferible que las decisiones últimas, la adopción de criterios interpretativos, etcétera, las adoptase un órgano colegiado integrado por servidores públicos, por funcionarios, tanto Adolfo como yo lo hemos sido, yo sigo siéndolo. Hemos trabajado los dos en la administración activa, pero que integrase también pues académicos, antiguos interventores de la administración, auditores, abogados que no estén en ejercicio,
creo que la experiencia y el conocimiento que le puede dar enriquecería mucho el funcionamiento de los protectorados. Esto tendría, como digo, sé que encarece el funcionamiento de los protectorados porque habría que incorporar a más personas a este órgano colegiado, pero creo que le daría mayor coherencia, visión de conjunto y reflexión, porque cuando los asuntos que se llevan a los órganos colegiados hay que ponerlos por escrito, hay que elevar una propuesta y yo creo que se beneficiaría el conjunto de las fundaciones, pero también la responsabilidad que recae sobre la persona que tiene que adoptar criterios que no están nada claros en las leyes, se vería mucho más respaldado si los pudiese tomar en el seno de un órgano colegiado junto con otras 4 o 5 personas que si lo tiene que hacer esta persona sola. Entonces, a mi juicio, se debería repensar la estructura del protectorado, insisto, no para otorgarle un régimen de independencia. Es verdad que si se crea un órgano colegiado, sobre todo incorporando a externos, a especialistas externos, gana en cierta autonomía, pero, insisto, la finalidad no es establecer un régimen de autonomía, de independencia, y de hecho, pues si hubiera impugnaciones, recursos, etcétera, yo mantendría el régimen normal, reposición, alzada, que lo resolviera el ministerio o la consejería correspondiente. Lo que sí que creo que es importante es que las decisiones se residencien en más personas, no solo en una. También respecto de esta idea de que es necesario adoptar muchas veces criterios dentro de un margen de decisión porque las leyes no lo agotan todo, esto es algo que ya están haciendo actualmente los protectorados. Hay muchas cosas que no están claras. Cuando se tiene que adaptar a una fundación en concreto, pues no es lo mismo aplicar una norma a una gran fundación que a una pequeña, una que vive de sus rentas, que otra de subvenciones o de las donaciones que percibe, que trabaja en cooperación al desarrollo, que otra de carácter cultural, otra en la que son muy visibles los beneficiarios y otra en la que las actividades son más difusas, que pueden ser más de divulgación. Todo esto exige un esfuerzo de interpretación de la normativa, etcétera, que ya hacen los protectorados, y yo creo que esta interpretación que ya están haciendo debería recogerse por escrito y compartirse con el sector. Esto es algo que, por ejemplo, en el ordenamiento del derecho alemán y ahora en el derecho comunitario se considera casi imprescindible como una exigencia del principio de igualdad y de seguridad jurídica. Esto es que si la administración se ha ido formando unos criterios sobre las normas, y no hablo de dictar reglamentos, sino que si se ha formado criterios de cómo interpretar el reglamento, cómo interpretar la ley, etcétera, que ponga por escrito a través de comunicaciones interpretativas, opiniones, criterios, puede recibir la denominación que sea, en el derecho comunitario son comunicaciones interpretativas, son escritos que no son vinculantes para las fundaciones, para los destinatarios, pero claro, si las fundaciones, los destinatarios se atienen a ellos, luego no se puede censurar su actuación. Y yo creo que tienen, además de otorgar una gran seguridad jurídica para los destinatarios, tienen la ventaja para la administración que las emite, que al no ser normas reglamentarias, también su modificación es más sencilla, porque puede cambiar de criterio y basta, eso sí, con que lo haga público, esto es, no podría en un caso concreto separarse de él, basta con que lo haga público y por razones que pueden ser de pura oportunidad dentro de los márgenes que otorga la ley, puede hacer una interpretación un poco más estricta o flexibilizar en determinados aspectos, incorporar nuevos elementos. Yo creo que sería muy importante que los protectorados se dotasen de unos racimos de comunicaciones interpretativas, de criterios que hicieran públicos por escritos. Ya la forma de hacerlo, pues es con una consulta pública o no, quedaría a su criterio, pero yo creo que esto sería muy de agradecer y también otorgaría mucha seguridad a quienes tienen, a los propios funcionarios que tienen que estar aplicando estas normas. Avanzando en estas ideas de que seguramente aplicar un único derecho de fundaciones para una variedad tan grande de fundaciones como las que existen exige cierta flexibilidad. Yo creo que una de las técnicas que se emplean mucho por los supervisores y creo que no se sigue por los protectorados es la que se ha llamado
autorregulación regulada. Ahora lo explico, esto es una terminología que se ha cogido del alemán. Lo que quiere decir es el ordenamiento jurídico impone a los propios destinatarios, en este caso las fundaciones, la obligación de que se autorregulen. Pero cada una de ellas, no hablo en su conjunto, de que se doten de unos procedimientos, de unos protocolos para aquellas áreas que no son susceptibles de una regulación uniforme. Y, por ejemplo, si, como a mi juicio, por lo que me acaban de escuchar, creo que es muy importante, es importante dedicar mayor atención a cómo se selecciona, cómo se cuida a los beneficiarios, a los benefactores, a lo mejor cómo se administra el patrimonio cuando se van a disponer de fondos, etcétera. La autorregulación regulada supone que las fundaciones, en este caso, las instituciones a las que se dirija, se tengan que dotar ellas mismas de unos protocolos, ellas mismas los aprueban, los que con las reglas que consideran oportunas para su institución, según el grado de complejidad que tienen, etcétera, y una vez que se han dotado de ellos, los someten al supervisor, en este caso al protectorado, y los hacen públicos. El papel del supervisor es, uno, comprobar que efectivamente las instituciones se dotan de estos protocolos, dos, que son adecuados para las circunstancias de la institución, y luego hacer un seguimiento de que efectivamente se les da cumplimiento, o si existen razones justificadas, no estamos hablando de normas jurídicas, sino de pautas, criterios de los que se han dotado las fundaciones, si dan razones justificadas por los que se han debido separar de ellos las fundaciones, que lo expliquen, ¿no? Y entonces el papel del protectorado es hacer este seguimiento. Esto que puede sonar muy evanescente en el sentido de que son las propias fundaciones las que van a decidir lo que hacen o lo que no hacen, bueno, pues esta autorregulación, esta autovinculación, parecida a lo que estaba proponiendo hace un momento respecto del protectorado, de que haga públicos sus criterios interpretativos, funciona mucho mejor de lo que en un principio pudiera parecer, aunque no se trate de actos administrativos que sean ejecutivos, que se puedan imponer, etcétera. Estas son técnicas que funcionan bastante bien, sobre todo cuando se acompañan de un régimen de transparencia. Estos protocolos se hacen públicos, se comunican al protectorado, en su caso se inscriben en los registros, etcétera. Y esto permite, como decía, hacer una supervisión más a medida de las fundaciones. No estoy planteando aquí que el actual régimen, cuando se considere necesario una autorización o determinadas fundaciones se supriman, sino que amplíe el haz de instrumentos, de herramientas con el que cuenta el protectorado y también pueda acudir a este tipo de técnicas de la llamada autorregulación regulada. Regulada porque se impone. Además, a mi juicio, sería, y aquí ya acabaría para consumir el tiempo que inicialmente habíamos considerado que era oportuno, yo creo que sería conveniente aclarar cuáles son las potestades con las que efectivamente, estos son los poderes, las potestades administrativas, con las que efectivamente cuentan los protectorados. Y es conveniente tanto para las fundaciones como para los propios protectorados, porque yo creo que existe actualmente cierta confusión y en ocasiones no les deja actuar cuando resulta conveniente y llegar tan lejos como resultaría, como sería aconsejable, y en otras a lo mejor se puede estar dando lugar a confusión sobre si algo es obligatorio o no es obligatorio, y me estoy refiriendo en concreto a una característica del derecho de fundaciones que no se da en los regímenes jurídicos, como es que el protectorado cumple la doble función de orientar, asesorar, recomendar a las fundaciones y además ejercer un control, una supervisión, una fiscalización sobre ellas. Y en ocasiones se confunde las fundaciones que son destinatarias de la actuación de los protectorados pueden tener confusión acerca de si lo que le está indicando es una recomendación, esto es obligatorio o no es obligatorio. Entonces, yo creo que sería conveniente, el término jurídico es tipificar, pero vamos, aclarar, pero con denominaciones además claras y cuál es su contenido, los distintos instrumentos de los que dispone el protectorado y que además él, según cuál sea el caso, pueda utilizarlos. Yo voy a enunciar algunos a título de ejemplo. Por ejemplo, a mi juicio es muy importante que se reconozca expresamente al protectorado la posibilidad de dirigir recomendaciones a las fundaciones, a los patronos. Y recomendaciones no son respuestas a consultas que le dirigen, sino de oficio, de propia iniciativa, o bien se las dirige a todas sobre
de actuación, de interpretación, etcétera, o a una en concreto porque no está del todo de acuerdo cómo se está conduciendo. Pero tiene que quedar claro que es una pura recomendación. Y el protectorado se dirige, se comunica formalmente con la fundación a través de estos instrumentos. Unas son las recomendaciones, decía. Otros son recordatorios. Recordatorios de deberes u obligaciones que se derivan directamente de la normativa vigente, de las leyes, de los reglamentos. Esto es, que aunque el protectorado no interviniese, la fundación tendría que estar dándoles cumplimiento. Pero una misión, yo creo que es importante, porque además lo que se trata es de que se administren de la mejor forma las fundaciones, etcétera. Un papel, una función importante del protectorado es, en este seguimiento que hace de la vida de las fundaciones, poder dirigirles recordatorios. Pero insisto, por lo que diré a continuación, no es el protectorado el que crea la obligación ya está en la ley y, como si me permiten el ejemplo, como en las normas de tráfico, no hace falta que un guardia nos diga que no podemos superar los 120 kilómetros en carretera, porque esto ya está en el código de circulación. Pero también nos lo puede recomendar, o nos lo puede recordar, ¿no? Recomendaciones, recordatorios. La tercera son advertencias. Son escritos y muchos de ellos se utilizan, pero de manera indiferente, y las fundaciones no saben muy bien cómo reaccionar ni cuáles son los efectos jurídicos. Por eso yo creo que es conveniente delimitar unas y otras figuras. Advertencias. Estos son avisos que pueden dirigir las administraciones públicas, los supervisores a los supervisados, en este caso a las fundaciones, de que, según la interpretación de la administración, una determinada actuación del supervisado, de la fundación, no es acorde con la legalidad, no se ajusta a los protocolos que ha aprobado, se le resultan inapropiados, pero aquí lo que queda claro es que, según la interpretación que está haciendo la administración, simplemente advierte. Luego veremos la forma de reaccionar y qué pasa si no se cumplen, etcétera. Pero esto es distinto de una recomendación, de un recordatorio o una advertencia. Y por último, yo creo que es importante recoger los requerimientos. Y se les puede dar la denominación que se quiera. Yo he utilizado estos porque convencionalmente se suelen diferenciar, pero si hay alguien que prefiere llamar requerimientos a los recordatorios, no hay ningún problema, pero para entendernos hoy, ¿no? Distingamos recomendaciones, recordatorios, advertencias y requerimientos. Los requerimientos son, se habilita a la administración para que se dirija al supervisado y le imponga una concreta obligación. Una obligación que no se desprende, que no se deriva con carácter general de la normativa, sino por la situación concreta en la que se encuentra una determinada entidad. Por ejemplo, la propia ley ya recoge en sentido estricto un requerimiento. En el artículo 42, cuando se prevé que se están produciendo graves irregularidades y va a ser necesaria la intervención de una fundación, el protectorado puede dirigir un requerimiento para que se subsane. Pero esto es una obligación en la que se coloca a la fundación. Y este no se desprende directamente, no es posible saber cuál es la concreta conducta, no se puede derivar directamente de la ley, sino poniéndolo en contexto, cuál es la situación de la fundación, etcétera. Yo creo que es importante habilitar al protectorado para que pueda dirigir estos requerimientos, pero deben ser muy contados y deben estar muy claros los supuestos en los que puede dirigirlos. ¿Por qué lo que supone un requerimiento? Que un supervisor pueda dirigir un requerimiento es que, como digo, impone obligaciones, esto es, en parte sustituye la voluntad del destinatario, en este caso de la fundación, poniéndole un criterio que además no estaba en las leyes, pero con naturalidad se deriva de ellas. Entonces, por ejemplo, y para que se vea cuál es el sentido de todas estas distinciones, si una administración dirige un escrito, llamémosle así genéricamente, a una fundación para que reformule sus cuentas, actualmente no está claro si esto es un requerimiento, esto es, la fundación está obligada a reformular las cuentas, es una advertencia, es a criterio del protectorado, estas cuentas no se ajustan a la normativa contable, pero tampoco le está imponiendo una obligación. Es una recomendación. Yo creo que por esto sería conveniente diferenciar estas figuras, que el protectorado las tenga a su disposición
pero que también las fundaciones, cuando las reciban, sepan si es obligatorio, si no lo es, cuáles son las consecuencias, los efectos jurídicos que pueden tener, etcétera. Junto a ellos, además de este tipo de escritos, que yo creo que es muy importante, estoy concluyendo, yo creo que se debería habilitar para actualizar el instrumentario de los protectorados, sobre todo si se incorporase la atención a los benefactores y a los beneficiarios, como he señalado anteriormente, a estos millones de donantes, los pequeños donantes con los que cuentan las fundaciones, incluso de voluntarios que están aportando gratuitamente su esfuerzo. Sería importante que el protectorado, cuando lo estime conveniente, pueda dirigir escritos a terceros para cotejar la información de la que dispone. Y a terceros estoy pensando en donantes, bancos, entidades de crédito, donde tienen sus cuentas las entidades con las que operan, a voluntarios, y simplemente para cuadrar bien la información de la que dispone el protectorado. En ocasiones yo creo que sería conveniente que los protectorados pudieran convocar a entrevistas a los responsables de las fundaciones. Tenemos una tendencia a que todo sea por escrito, en términos muy imperativos, etcétera, y no pasa nada si existen dudas o no está del todo clara la marcha de una fundación, de sus cuentas, de sus actividades, les convoque a entrevistas formales en las que se pregunte pues, sobre las dudas, etcétera, sin que todo deba plantearse como un escrito de demanda, contestación a la demanda, a un trámite de alegaciones. Se pueden habilitar fórmulas un tanto más flexibles, informales si se quiere, pero que tienen que estar, yo creo que es conveniente que estén legalmente previstas. Y creo que no sería, así como estoy trasladando muchas de estas técnicas que se utilizan por otros supervisores, que, bueno, se me olvida una, por cierto, yo creo que es importante habilitar genéricamente a los protectorados para que puedan solicitar de las fundaciones, de sus patronos, de sus integrantes, la información que precisen en cualquier ámbito. Ahora, por ejemplo, lo prevé el artículo 35.1f respecto de la aplicación de los recursos económicos, pero lo hace con una redacción muy alambicada, con un informe pericial. A mí nunca me ha quedado claro del todo en qué términos se puede dirigir esto sí es un requerimiento que tiene que cumplir, esto es, se le pide que aporte información de obligado cumplimiento al protectorado, es solo información. Y yo creo que se debería habilitar en todas las facetas de la vida fundacional, porque en todas debe supervisar el protectorado. Pero así como creo que el traslado de estos instrumentos tomados de otras regulaciones, de otros supervisores, sería útil para las fundaciones, no lo serían las potestades, digamos, más incisivas para el sector de las fundaciones. Y estoy pensando, yo creo que sería excesivo trasladar el régimen de las inspecciones. Yo creo que esto es la posibilidad de que activamente funcionarios del protectorado entren en las oficinas de las fundaciones, consulten libros, estén recabándolos. Yo creo que con las otras herramientas, conociendo cómo es el sector de las fundaciones, donde quienes las dirigen normalmente, a salvo de la dirección, pero los órganos de gobierno desempeñan gratuitamente sus funciones, se basan en la financiación de ellas, en muchos casos proviene de subvenciones, donaciones, aportaciones del fundador. Yo creo que el régimen de las inspecciones sería excesivo, además de que encarecería mucho la función del protectorado. Y tampoco, ahora concluyo con cómo reaccionar a posibles irregularidades, porque de lo que he hablado es de cuáles son los instrumentos con los que se podría modernizar, actualizar el conjunto de potestades con los que cuenta el protectorado. Pero, bueno, ¿y qué pasa si no se da adecuado cumplimiento a las advertencias, recomendaciones, requerimientos obligatorios, etcétera? ¿Qué puede hacer el protectorado? En algún borrador que conocimos, del que se nos dio en la Asociación Española de Fundaciones, se había contemplado el establecimiento de un régimen sancionador. A mi juicio, esto también es excesivo en el ámbito de las fundaciones. Yo creo que no hace falta. Cuando haya auténticas patologías, para eso ya están los tribunales. Yo creo que la función que desempeña el protectorado, que más tiene que ver con la gestión formal, etcétera, de la organización, con estas herramientas que he dicho sería suficiente y eso
apoyarse en la transparencia y el régimen fiscal para disuadir, persuadir de que se dé adecuado cumplimiento a todas las obligaciones y a la interpretación que pueda estar haciendo el protectorado. En concreto, por ejemplo, cuando se formula una advertencia sobre las cuentas, sobre cómo se está gestionando a lo mejor una determinada parcela, si se está dando cumplimiento o no, en el caso de que hubiera estos protocolos internos de que se deben dotar las fundaciones, yo creo que más que un régimen sancionador es mucho más útil y además menos decisivo establecer un régimen que obligue a las fundaciones a incluir estas advertencias que no se han atendido en sus cuentas, en sus memorias, en los propios protocolos. La fundación se dota de un determinado protocolo y considera que es suficiente con esto. El protectorado lo analiza y cree que para la dimensión que tiene la fundación o por las circunstancias que sean, no es suficiente, se queda corto y le dirige una advertencia. Pero si la fundación lo desatiende, el protectorado debe estar en condiciones de decirle, bueno, usted puede desatenderlo, me tiene que explicar por qué, y además va a incluirlo en el protocolo o va a incluirlo en su memoria anual, o si tiene que ver con el régimen, con las cuentas, la memoria de las cuentas anuales, etcétera. En su caso, se podría utilizar el registro el registro de fundaciones para dejar anotaciones sobre no atención de determinadas advertencias, etcétera. Y cuando se trate de requerimientos, estas auténticas obligaciones que se han impuesto a las fundaciones, etcétera, yo creo que se podría conciliar con el régimen fiscal más favorable que tuviera consecuencias de carácter fiscal. Pero insisto, sin llegar al derecho punitivo, al derecho sancionador. Una última observación sobre esto de rebajar las consecuencias más drásticas, por ejemplo, son casos extremos, pero actualmente el artículo 35 de la Ley de Fundaciones, para los casos de irregularidades especialmente graves, etcétera, por parte de las fundaciones, este artículo decía, prevé la intervención de las fundaciones con apoyo en los tribunales, no la puede decidir directamente el protectorado. Pero este régimen de intervención que se contiene, que puede ser necesario, está bien, yo creo que se debería mantener, pero este que se contiene en la ley es excesivo, o sea, se pasa casi de la nada a esta intervención. Y en otros ámbitos se distingue un escenario intermedio y bajo la categoría más genérica de intervención se contempla la designación de interventores en sentido estricto, que son personas que puedan controlar lo que se está haciendo en una fundación. Esto es, el patronato sigue gobernándola, la fundación mantiene su dirección, pero antes de adoptar las decisiones deben someterse a un interventor designado por el protectorado, que no tiene por qué ser un funcionario del protectorado, puede ser un experto al que se retribuye por la propia fundación, o sea, esto evidentemente supone una carga, pero antes de llegar a la intervención. Y luego, la que contempla actualmente la ley, que en rigor esto constituye una sustitución del órgano de gobierno, un desplazamiento de los patronos, y yo creo que debería alcanzar, en su caso, a los directivos, por otras personas. Por supuesto, yo mantendría en ambos casos el control judicial para la adopción de estas decisiones, pero lo que estoy intentando hacer ver es que no solo debería estar a disposición del protectorado la sustitución del patronato, sino también a lo mejor una fórmula intermedia. Bueno, en fin, como ven, estas son las ideas básicamente que quería compartir esta tarde con todos ustedes. En ningún momento he pretendido otorgar al protectorado unos superpoderes, no sé si habrá sonado a ello, pero no era mi intención, pero sí equilibrar que tenga los instrumentos eficaces suficientes para el desempeño de su función, pero al mismo tiempo que esté rodeado de suficientes garantías, como son, creo que lo es, la existencia de un órgano colegiado y sobre todo la limitación de los concretos instrumentos que puede utilizar, sabiendo cuáles son los efectos jurídicos que tiene, y hacer públicas, esto es muy importante, públicos los criterios, las interpretaciones que se está haciendo de la normativa. Así que
este punto concluyo, Adolfo, y bueno, si queréis, entiendo que podemos abrir un debate, un turno de intervenciones. Sí, no sé si Isabel nos escucha en este momento. Sí, sí, os escucho Sí. perfectamente. Sí, estaba en silencio, pero os escucho. ¿Tienes controlado? Si no, Sí, intervengo yo. sí, bueno, lo primero, muchas gracias, Jorge, porque, bueno, tengo 3 ideas, pero no son 3 ideas así que hayan salido de la nada y, ¿no?, de manera espontánea, sino que son fruto de muchos años de estudio y conocimiento y práctica de lo que es el derecho de fundaciones. Siento que no se puedan hacer las intervenciones directamente, pero el sistema no lo permite, entonces, para cualquier pregunta, observación, cualquier cosa que queráis completar, no tiene que ser necesariamente una pregunta, tenéis a vuestra disposición el chat. De momento no entra ninguna pregunta. No sé si alguien se anima. Yo sé que hay unida gente, además, muy relevante, que conoce muy bien el derecho de fundaciones, que estoy segura de que tienen ideas que sería estupendo compartir. Lo que pasa que no sé si a través del chat se van a animar o no. Y hay unidas también muchas fundaciones. Es un poco frío lo del chat, a lo mejor por eso no. Yo me atrevo a, mientras la gente se Exacto, va Adolfo. situando, Sí, sí. a plantearle a Jorge dos cuestiones. Bueno, una primera que va en relación con esa manifestación última de preocupación que ha hecho para que no sea interpretada como que quería engrosar las competencias del protectorado, es que seguramente en la práctica de todos nosotros, antes de todas estas cuestiones que son importantes y alguna me referiré ahora, lo que nos gustaría es que el protectorado hiciera lo que tiene que hacer bien, como primera providencia, es decir, que sin necesidad de cambiar la legislación aplicara la ley correctamente, fuera flexible, etcétera, ¿no? Pero además de eso, yo creo que has hecho algunas sugerencias, Jorge, que a mí me resultan interesantes y que son inteligentes porque no son grandes novedades administrativas, existen ya, lo has dicho muy bien, en otros ámbitos de regulación. Es verdad que uno de los problemas que nosotros tenemos es hacernos comprender como un mundo distinto, no como has dicho tú muy bien, distinto en cada tipo de fundaciones, que también, sino distinto del resto de los sectores. Es decir, que no nos digan que lo que se hace para el sector financiero se nos va a aplicar directamente, porque eso nos genera algunas tensiones, ¿no? Pero, por ejemplo, la idea de que haya circulares, que sería lo que has utilizado otra expresión, pero bueno, circulares del sector, que aclarasen por escrito determinadas cuestiones y que vinculasen a la administración, pues a nosotros nos facilitaría mucho la vida. Pongo un ejemplo que estamos padeciendo, entre comillas, en este momento con el COVID. El COVID tiene un contexto normativo en mayo que permite que las fundaciones, como otras entidades, sociedades, etcétera, tomen decisiones en sus órganos a distancia, ¿no? A través de Zoom o mecanismos como estos. Y así lo han hecho muchísimas fundaciones. Y sin embargo, cuando llega la hora de ir al patronato para determinadas decisiones, soportarlas, o incluso al registro, etcétera, más en el patronato, pues tenemos dificultades para que lo que se ha hecho con arreglo a esa norma se acepte, digamos. Y es un caso típico, porque es verdad que hay una novedad en todas estas reuniones de carácter digital que no hace más que reproducir digitalmente lo que es el mundo real y que, por lo tanto, bueno, hay que hacer ajustes, ¿no? Que garanticen, por ejemplo, si hay votaciones, que el voto es correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, el primer punto que nosotros padecemos y quisiéramos es una mayor receptividad dialogante dentro de la ley, por supuesto, no estoy diciendo nada contrario, ¿no? Para encontrar soluciones pragmáticas, porque, como has descrito muy bien, nuestro mundo es muy complejo, diverso, y la diáspora, por ejemplo, de las fundaciones que tienen poco capital, aquellas que, como has descrito muy bien, bueno, tienen que hacer una captación de fondos sistemática, ¿no? Desde el primer día del año, por decirlo de alguna manera, pues se ve muy perturbada si le imponemos un sistema muy complejo desde el punto de vista burocrático y que además no funcione. Estoy simplificando quizás el argumento, no trato de
de hacer una descalificación, pero sí de poner sobre la mesa una evidencia de la dificultad cotidiana que muchos de nosotros tenemos a la hora de tratar con el protectorado. Paradójicamente, y con esto termino, sin embargo, desde el punto de vista de la cortesía, del diálogo, etcétera, lo encuentras. O sea, no hay ninguna dificultad, ¿no?, de trato. Pero claro, tienen que articularse sistemas que nos permitan funcionar para concentrarnos en aquello que es nuestro objetivo, como tú has descrito muy bien, que es aquello para lo que hemos nacido como fundaciones, lo que tenemos por objeto. Sin perjuicio, que me ha parecido también aportaciones interesantes de la consideración de los benefactores y de los beneficiarios, etcétera, que eso, bueno, es un tema que nos lleva más allá del protectorado y que tiene sus connotaciones, pero no quisiera distraer ahora la atención, ¿no? Entonces, en definitiva, mi planteamiento sería, si no sería mejor, concentrarnos primero en hacer que funcionen las cosas como tienen que funcionar, porque para hacer circulares, etcétera, lo que tú has sugerido, tampoco hay que modificar, a mi juicio, mucho las normas, basta con ponerlas en práctica, ¿no? O para establecer un consejo que sirva de diálogo, etcétera, ¿no?, como hay en otros sectores, y luego ya hacer una reconsideración conceptual que, en fin, que nos llevaría más lejos. Era simplemente este planteamiento por introducir un tema pues suscitar algo de debate. Sí, sí. Bueno, de hecho, la ley de procedimiento administrativo prevé que se hagan públicas las interpretaciones, que se puedan hacer públicas estos criterios interpretativos que afectan a terceros, ¿no? Pero yo creo que si se recogiera expresamente en la normativa, yo creo que lo facilitaría, porque no digo, hombre, si se obligase pues, al protectorado, pues mucho mejor, evidentemente, pero incluso simplemente si se contempla esta posibilidad, además con su propia denominación, etcétera, se facilitarían las cosas. Yo entiendo que, o sea, como he estado en el otro lado, yo que cuesta, digo, en la administración, que cuesta poner por escrito por si te puedes pillar los dedos, que es más fácil hacer una interpretación para un caso concreto y hacerle un requerimiento a una entidad, pero hay que entender que así es como se interpreta, por ejemplo, en el derecho alemán, es que el principio de igualdad exige que si se está haciendo una interpretación dentro del margen que tiene la administración, que todos los demás lo conozcan para que además se pueda aplicar de igual forma para todos. Y el principio de seguridad jurídica lo reclama. Pues, en fin, si no sales espontáneamente, pues si se recoge la normativa, yo creo que esto lo ayuda, lo facilitaría. Y creo que ayudaría si el protectorado estuviera regido por un órgano colegiado. Porque, insisto, más allá de que esto exija que le dé lo primero el debate que se produce dentro de ellos, que las propuestas se le deban elevar por escrito, etcétera, yo creo que da más seguridad, se sienten más respaldados quienes tienen que adoptar las decisiones. No es lo mismo, yo intento poner en el papel de un titular de protectorado, pero no es lo mismo que con mi sola firma salgan estos criterios interpretativos, etcétera, que si ha emanado de un órgano colegiado en el que además pues, hay profesores universitarios, unos de derecho, otros interventores, auditores, antiguos abogados. O sea, habría que cuidar mucho lo de los conflictos de intereses y demás, pero bueno, se trata simplemente de contemplarlo. Yo creo que la adopción de este tipo de decisiones, que supone, yo creo que un avance, una modernización, se facilita cuando no se ve uno solo, ¿no?, ante la situación. Y por eso lo he planteado desde el principio, porque no es fácil dar este paso, ¿no? Yo entiendo la posición de los dos, por supuesto, de las fundaciones, que seguramente están desorientadas y querrían saber, bueno, pero exactamente cómo tengo que presentar las cuentas, los libros, estas partidas, etcétera, y la administración que no está dictando un reglamento y teme pillarse los dedos, ¿no? Uh-huh. Pues mira, ahí, no sé si quieres completar algo, Adolfo, hay algunas preguntas. No, yo era por suscitar el debate. Sí, pues os voy trasladando algunas. Bueno, yo creo que las podéis leer. Dice, ¿cómo se puede compatibilizar el hecho de que al protectorado no se le otorgue la potestad sancionadora y forzar al mismo tiempo el cumplimiento de algunas obligaciones formales, como la presentación de cuentas anuales, autorizaciones, etcétera? Entiendo que la vía civil
se debería utilizar para irregularidades graves. Ya. A ver, yo creo, esto es una cuestión, o sea, no es que esté algo bien o mal, sino que esto es como lo entendemos, cómo lo vemos cada uno. Yo creo que a la hora de establecer un régimen sancionador hay que ser muy cuidadoso y ¿cuáles son las consecuencias? Quiero decir, si alguien, no todo incumplimiento de una norma, toda irregularidad tiene que llevar necesariamente asociada a una sanción, sino cuando tiene una trascendencia o una relevancia, se está causando daños a los beneficiarios, a terceros, a la propia administración, pero unos daños medianamente relevantes. Entonces, si una fundación no deposita cuentas, yo no creo que se le deba sancionar por esto. O sea, a ver, lo ha dicho Adolfo en la presentación. Yo he trabajado muchos años en el Banco de España y si un banco no presenta cuentas es que no se le puede supervisar bien y lo que está en juego son los depósitos de millones, de todos los españoles, de los empréstitos que ha tomado en los mercados internacionales. O sea, se puede poner en grave riesgo la economía. Entonces, ahí está más que justificado. Si una fundación no deposita cuentas, lo primero, no es lo mismo una fundación que se financia con aportaciones de cientos de miles de donantes que una fundación que está prácticamente inactiva. Entonces, lo primero hay que medir esto y de ahí los otros instrumentos que yo contemplé. Y creo que es más fácil casar bien el régimen fiscal y que esto tenga consecuencias tributarias. Bueno, tú no depositas cuentas y aunque sea cierto automatismo, quedas excluido del régimen fiscal más favorable y deja de recibir donaciones y, por supuesto, si detrás hubiera, no hay forma de controlar, si no deposita las cuentas, no hay forma de controlarla y es una gran fundación y con muchos donantes detrás, tienen que saltar armas y supongo que saltarán y entonces a lo mejor hay que adoptar otras medidas y para eso están los requerimientos de información que ya son obligaciones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que con carácter general, por eso cuando vi el régimen sancionador ese que se propuso en un anteproyecto, a mí me pareció excesivo para lo que suponen las fundaciones y siempre teniendo a los tribunales, o sea, pero la justicia penal para el caso de casos patológicos, pero que son contados con los dedos, ¿no? Yo creo que lo otro es generalizar excesivamente y además llevar procedimientos sancionadores o sea, que esto no son de tráfico, es algo muy complejo, ¿eh? Digo, desde el punto de vista de la administración, la instrucción, la imposición de las sanciones, es muy, muy laborioso. Yo no acabo de verlo en el caso de las fundaciones. Sí, aquí probablemente es muy oportuna la consulta, como decía Adolfo, que ha abierto el protectorado, que precisamente se refiere a la rendición o a la revisión formal y material de las cuentas anuales. No es lo mismo el incumplimiento de obligaciones formales que otros incumplimientos que pueda haber detrás y que efectivamente no puedan ser supervisados por esa falta de rendición de cuentas. Hay otra pregunta que... sí, perdón, Isabel. Isabel, un segundo, antes de entrar, que veo en la pregunta, que creo que la que has dicho, que ahora la estaba leyendo, que creo que la ha formulado Víctor, decía la transparencia como herramienta de control. Ahí, sí, no, yo parece mentira, pero la transparencia... Ah, vale. Porque precisamente porque es mucho más eficaz. Exacto. Claro. Es que yo iba precisamente, digo, esa pregunta era una de las que yo tenía planteado trasladar, primero porque la idea sobre la posición jurídica del beneficiario y de los donantes, pero especialmente del beneficiario, porque de los donantes se habla, pero de los beneficiarios la verdad es que se habla poco. Me parece muy interesante, entonces precisamente la pregunta era esa, ¿cómo encaja y si encaja ahí la transparencia? Precisamente un poco para dar esa oportunidad al beneficiario, ya no solo actual o real, sino al potencial de tener algún papel, ¿no? Ahora mismo ni siquiera se le contempla al beneficiario Yo ahí sí que sería partidario de que, sobre todo si se adoptan estos criterios de lo que se ha llamado la autorregulación regulada, que se doten de protocolos, reglamentos internos, etcétera, que se pueda obligar a las entidades a que ellas mismas recojan en sus páginas web, en sus memorias, escritos, etcétera, atendiendo estas obligaciones formales, las advertencias que les puede hacer el protectorado y que el protectorado vaya al registro
en sus páginas web, digo protectorado de registro, ahora me viene a la cabeza, el protectorado tiene también su página web, donde se registro, pero donde sean informaciones salten enseguida y fíjate que consiste en proporcionar información al público. Pues esto es en una sociedad como la actual, en la que la imagen de las instituciones es tan relevante, etcétera, puede ser mucho más disuasorio que realmente la imposición de sanciones que a lo mejor quedan en el ámbito reservado, etcétera, y además es mucho más rápido y mucho más eficaz, ¿no? Yo creo que la transparencia tiene como instrumento de control, tiene todavía mucho recorrido que creo que no se está aprovechando todo con todo. Bien, hay otra pregunta de Aitor Mate, dice, buenas tardes a todos, bueno, enhorabuena por el webinar, un debate muy oportuno en esta crisis que traerá cambios al sector, sin duda. Quisiera preguntaros si estáis de acuerdo, entiendo que dice, con que las cuentas anuales, sobre todo la memoria, ofrecen en ocasiones poca información al protectorado para llevar a cabo su labor de supervisión. En este caso, ¿entendéis que el protectorado tenga una potestad para pedir aclaraciones de cualquier tipo sobre la información incluida en la memoria? Claro, no sé si bueno, uno de es una los pregunta o una instrumentos... afirmación, pero... Claro, por ello, pero a mí me parece imprescindible que el protectorado tenga la posibilidad, y ahí sí que deberían ser requerimientos de obligado cumplimiento, es de recabar información, que se le informe, que las fundaciones, incluso si tienen que elaborar un pequeño informe, aportar datos que ya tengan elaborados, porque esto es imprescindible para que pueda cumplir con su función, ¿no? Que pueda ampliar la información, incluso dirigiéndola a la fundación, ser como institución, pero a concretos patronos, a quienes ejerzan las funciones de dirección, a mí me parece imprescindible. No, cuando se dice, o sea, a veces que vivimos en la sociedad de la información, etcétera, pero no pensemos solo de los grandes medios de comunicación. La información es que ya solo con disponer de la información estamos ejerciendo un gran control sobre los demás. Entonces, si resulta insuficiente la información que a lo mejor proporcionan las cuentas o con ella no es capaz el protectorado de hacerse una imagen, formarse una idea de cuál es la evolución de la fundación, debería hacerse. Y además, quiero subrayar una cosa, es que creo que este tipo de instrumentos que pueden permitir al protectorado dirigirse a una concreta fundación, etcétera, yo creo que evitan una burocratización del conjunto del sector, porque la tendencia que ha habido es pues, que todas las fundaciones ahora en la memoria incluyan un apartado, y esto para muchas es excesivo, pues ¿por qué no habilitar al protectorado a través de estos protocolos y como tú eres tan grande, tu fundación, en tu memoria vas a aportar más información y en esta concreta te voy a dirigir requerimientos para que me la amplíes y además si te lo todos los años vas a acabar incluyéndolo. Pero creo que es preferible esto a que se dicte una norma reglamentaria en la que se imponen esas obligaciones a todas, sean grandes, pequeñas, se dediquen actividad a una u otra. Yo creo que esa medida, siempre que estén bien delimitados, contemplados en la normativa, yo creo que son beneficiosos para todos. Por supuesto, a la fundación que reciba los requerimientos, pues si sabe que ha salido de este webinario, pues no le haga gracia que lo hayamos celebrado. Pero yo, ahora, fuera de bromas, yo creo que para el conjunto del sector es preferible y para el protectorado, para la forma en que cumple su función. Muy bien. Hay otra pregunta de Alberto Huerta. Dice, ¿no debiera ser la información de cuentas anuales auditada la misma que se recoge en el protectorado? Y más cuando en el caso de las públicas corresponde a la IGAE su control y depósito conforme a la Ley General Presupuestaria. Ya, bueno, a ver, si entramos, deliberadamente, al hablar de protectorado, me vino a la cabeza, he dejado de lado a las fundaciones del sector público porque tienen unas singularidades. Y a ver, yo lo he puesto por escrito. Yo creo que las fundaciones del sector público, yo creo que no les hace falta el protectorado, que se duplican las fiscalizaciones, supervisiones, etcétera. Yo creo que con la que normalmente ejercen sus intervenciones, la intervención general correspondiente, sea del Estado, comunidad autónoma,
el ayuntamiento, y si hace falta reforzarlo un poco más, con eso sería suficiente. Pero bueno, se mantiene. Ahora es verdad que es una opción de la administración que decidió constituir estas fundaciones y sabe a lo que se atenía, y es hubo un control cada vez más intenso por parte de la intervención, posteriormente del tribunal o de la Cámara de Cuentas, y además tiene que inscribirlo en el registro de fundaciones, ahora también en el registro de entidades, tener el protectorado. A mí todo esto me parece excesivo. Además, no tengo inconveniente de decirlo, yo, como saben, en la asociación asesoro a fundaciones y hace poco he ayudado para la actualización de unos estatutos de una fundación. Les he dicho, una fundación del sector público, les he dicho, oye, es que son tantos los órganos de control y de fiscalización que yo creo que hay que dedicarles un capítulo en los estatutos. Así se ha recogido. Y es impresionante ver la cantidad y cuando digo órganos, incluyo los registros donde hay que remitir documentación, etcétera. Es impresionante la cantidad de frentes que tienen abiertos. A mí me parece excesivo, pero bueno, claro, y por supuesto, o sea, debería ser la misma la información, pero se facilitarían más las cosas si el control lo ejerciera, si se cree que con más intensidad, que es necesario, la IGAE, pero no duplicarlo tanto. También es verdad, una advertencia sobre las fundaciones es, en la medida que se integran en la estructura administrativa y se van adaptando al giro propio de la administración va dejando su huella, etcétera, cuanto más se alejan de las fundaciones, más se acercan a organismos públicos, y puede que haya un momento en que dejen de ser fundaciones por completo, ¿no? Y sean como un organismo autónomo, aunque tengan personalidad jurídico-privada, pero si les vamos, por duplicidades, etcétera, las vamos separando cada vez más, basta con reparar en lo que ha pasado en la ley de fundaciones. Antes tenían su propio capítulo. Ahora ha pasado, en el ámbito estatal, ese capítulo ha entrado en la ley de sector público. Yo creo que es muy revelador de la transformación que se está produciendo, que aunque las siga llamando fundaciones, cada vez están publicadas, ¿no? Y bueno, pues a medida que se avance, esto se irá haciendo más acusado. Muy bien, pues de momento no veo que haya más preguntas. Estamos ya fuera de hora, habíamos previsto acabar a -15, pero bueno, está claro que el tema ha suscitado interés. Hay algunos comentarios. Gracias por la presentación. Se han lanzado propuestas e ideas muy interesantes que darían para un debate más prolongado, quizá en otro momento. Desde el Protectorado valoramos muy positivamente este tipo de foros y sugerencias, aunque no compartamos lógicamente todas ellas. Yo quería decir precisamente esto, que la verdad es que se han unido cerca de 60 personas en todo momento a este webinar, de lo cual la verdad es que nos alegramos, y sé que hay representantes hay abogados, hay académicos, hay fundaciones y hay representantes del Protectorado, y la verdad es que os agradecemos a todos que os unáis, porque es muy importante para nosotros tener este tipo de debates y abrir estos diálogos entre todos. No sé, te paso la palabra, Adolfo. No sé, yo creo que habría que ir cerrando ya, salvo que queráis añadir algo más. No, yo decir lo mismo, que gracias a todos por la participación, singularmente a Jorge por su intervención y a los participantes por sus preguntas, y que de eso se trata, ¿no? De abrir un debate abierto para irlo cerrando poco a poco con soluciones prácticas que nos ayuden a todos a hacer lo que tenemos que hacer, al Protectorado a controlar a las fundaciones, que es su misión, y a las fundaciones poder cumplir su misión en cada caso con agilidad y también, visto desde las fundaciones, con la tranquilidad de que estamos haciendo lo que queremos hacer, que es cumplir la ley. Porque a veces en todas estas disfunciones no hay ni una voluntad del Protectorado de perturbar en absoluto, ni una voluntad de las fundaciones de incumplir. Entonces se produce ahí una situación que en la medida en que se pueda clarificar, etcétera, pues por utilizar una jerga de derecho administrativo que Jorge comprende perfectamente, pues nos coloca más que en el principio de legalidad, en el principio de ilegalidad, en la presunción de que todos estamos haciendo no se sabe qué, y no es verdad. Todos somos buena gente. En fin, habrá, como ha dicho también el propio Jorge, la parte estadística de locos que tiene que haber en todas partes, y para eso está pues lo que corresponda, el Código Penal, lo que sea, que no es el asunto que nos concita hoy aquí, ¿no? De manera que yo no tengo nada que añadir, al revés, creo que todos estos esfuerzos merecen mucho la pena.
Sí, efectivamente, y incluir un poquito de cuña publicitaria, hasta cierto punto publicitaria, pero evidentemente yo creo que seguiremos con estos debates, no sé si volveremos a lo presencial en algún momento y entonces podremos vernos y hablar directamente, ¿no? Lo cual también facilita el diálogo. También a todo el que se anime a apuntarse al curso de Derecho de Fundaciones de la Escuela de Práctica Jurídica, pues por supuesto, que lo haga porque allí se habla de estas cosas también. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Yo de verdad muchas gracias a Adolfo, a Jorge y también a la Escuela de Práctica Jurídica. Muy bien, gracias a todos, a vosotros. Muy bien. Y nada, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vamos desconectando. Cerramos, Ahora no soy entonces. capaz de desconectarme. Sí, podemos parar ya la Sí. grabación. Sí. Bueno. Bueno, ahí vas viendo también los comentarios, ¿no, Jorge? Que siguen. Sí, sí, sí. No sé, ¿se me ha ido un poco de horario o no? No, un pelín, ¿Qué pero hora vamos, tenemos que previsto por para ti, acabar? no, por ti más que nada, podíamos estar una hora más, ¿eh? Habíamos previsto hasta las 6:45, ¿no? Creo. Y son las 7:05. Vale, que no me he acordado. Pero vamos, Sí, bueno, sobre también todo